Respira hondo, conecta contigo. Aquí empieza Hablemos de Salud, un espacio donde compartiremos con expertos y profesionales información valiosa, consejos prácticos y testimonios que inspiran. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio aquí en su programa Hablemos de Salud. Recuerden que estamos a través de radio y televisión Vidahuasi y nos escuchan a través del 96.3 FM y del 810 AM. Un saludo también a todos los televidentes que nos sintonizan a través del canal 43 en señal abierta en Cusco y aquí en el Valle a través del canal 4. Estamos contentos de estar con ustedes una vez más aquí en el programa. El día de hoy hemos traído un tema muy interesante, así que les pedimos que se queden conectados con nosotros porque en breve conoceremos de qué se trata. Muy bien, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre la automedicación, qué significa, cuáles son los riesgos y sobre todo por qué nosotros desde la parte médica siempre decimos que es mejor no automedicarse. Hay muchas situaciones y es cierto, quien no ha ido a la farmacia, ha comprado un paracetamol y lo ha tomado sin mayor remordimiento. Sin embargo, a veces desconocemos que los medicamentos en realidad no todos, al menos la mayoría de ellos, no debieran ser simplemente de venta libre. Otra cosa es la regularización o normativas que existen pues en nuestro país, que difieren un poco de las que podríamos encontrar en otros lugares, sobre todo en el extranjero, donde uno no puede adquirir medicación sin haber tenido su cita médica, y no es porque se promueva el que uno vaya a la clínica o le pague a un personal médico. Es por seguridad de los propios pacientes o de nosotros mismos como personas. Entonces, para conversar de ese tema tan interesante, el día de hoy hemos invitado a un químico farmacéutico que dentro de pocos minutos estará aquí con nosotros para conversar de este tema tan interesante. Así que bueno, sin más, nos vamos a una pequeña pausa y retornamos en nuestra junta médica con nuestro químico farmacéutico con quien vamos a conversar sobre este tema. En el corazón del Valle Sagrado de los Incas se prepara un encuentro que unirá al Perú con el mundo para transformar la salud infantil de nuestro país. El Congreso ya es una tradición generada desde nuestra Ciudadela de Salud Infantil Virgen de Vidahuasi. Este año, el evento lo preside el Texas Children's Hospital y contará con el respaldo organizador de St. Jude Children's Research Hospital, Children's Wisconsin, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y el Instituto Nacional de Salud del Niño, grandes aliados en el propósito social que nos une. El quinto Congreso Internacional de Integración en Cirugía Pediátrica Especializada y Oncología Pediátrica 2026 es un espacio de alto estándar diseñado para reunir a profesionales de todas partes del Perú y el mundo. Este congreso impulsa nuestra misión de descentralizar la salud infantil en el país, compartiendo conocimientos sin fronteras. Contaremos con la participación de expertos globales, líderes en cirugía pediátrica, oncología infantil, investigación y tecnología aplicada a la salud. Abordaremos temas cruciales como innovaciones quirúrgicas en cirugía reconstructiva y mínimamente invasiva en paciente pediátrico, oncología pediátrica integral, cuidados críticos y soporte hospitalario en el paciente pediátrico, manejo multidisciplinario de patologías complejas y malformaciones congénitas,
calidad de vida y rehabilitación multidisciplinaria del paciente pediátrico. Este encuentro tan esperado se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Plaza Yanaguara, un espacio que contribuye a la sostenibilidad de nuestra ciudadela de salud infantil Vidahuasi, Perú, permitiendo que miles de niños accedan a servicios médicos con amor, ciencia y dignidad. Bienvenidos a nuestro 5º Congreso Internacional de Integración en Cirugía Pediátrica Especializada y Oncología Pediátrica. Conéctate con expertos de renombre y descubre los encantos de Vidahuasi y el Valle Sagrado de los Incas, Cusco, Perú. ¡Te esperamos! Hola, soy el Dr. Ernesto Ortiz, de la Universidad de Duke, médico investigador y embajador internacional de Vidahuasi. Y tengo el honor de invitarlos al 5º Congreso Internacional de Cirugía Pediátrica y Oncología Pediátrica, que se llevará a cabo del 20 al 23 de octubre en el Centro de Convenciones Plaza Yanaguara en Urubamba, Cusco. Organizado por Vidahuasi, la primera ciudadela de salud infantil en Latinoamérica, y con el apoyo y contribución de entidades de prestigio a nivel nacional e internacional como la Universidad de Duke, este evento contará con la contribución de líderes en el campo de salud, en el campo clínico, en el campo de investigación, en el campo de innovación, en temas de cirugía pediátrica, oncología pediátrica. Los invitamos a ser parte de un programa científico de primer nivel, fortalecer colaboraciones a nivel global y compartir experiencias con la comunidad nacional e internacional en salud infantil. Muy bien, ya estamos aquí entonces en nuestra junta médica y el día de hoy nos acompaña nuestro químico farmacéutico Yuri. Yuri, bienvenido al programa Hablemos de Salud. Muy buenos, bienvenido, muchas gracias, doctora Andrea. Buenas tardes con todos, familia vidahuasina, con todos los televidentes. Vamos a hablar hoy un tema muy importante que está a nivel mundial, también que son los peligros y los riesgos de la automedicación. Claro que sí. Uh-huh. Muy bien. Nosotros aquí en el Perú pues tenemos esta situación de que es muy fácil poder conseguir medicamentos de distinta índole, a pesar de que muchos puedan comentar, uy, no encuentro tal o cual medicación, pero en comparación quizás con otros lugares, creo que en el Perú en general es fácil encontrar farmacias, boticas y conseguir ahí cualquier medicación. Y quisiera que nos comentes un poquito sobre cuál es la realidad, ¿no?, con la que enfrentamos este tema. Sí, efectivamente, como lo he dicho, es la venta indiscriminada de los medicamentos, ¿no?, está en todo lugar, ¿no?, en toda la región, a nivel nacional, y esto es un problema de salud pública que se viene ya de hace más de un buen tiempo, ¿no? Y justamente este problema ha hecho que la gente
se generen los problemas que son las resistencias, tolerancias, justamente porque la población, por un tema de simplicidad o facilidad, solucionar sus problemas de salud, está al alcance de ir a una botica y evitar pagar una consulta por un tema económico, ¿no? Y por la rapidez. Entonces, el problema no es de ahora, sino es un problema ya que ha afectado a nuestro sistema sanitario y hoy en día se han generado resistencias que lamentablemente pues es la gente, que personas cuando ya van complicadas a un establecimiento de salud se agrava, ¿no? Y no hay un tratamiento oportuno, un tratamiento, ¿no?, de terapia que se pueda poder ser eficaz, ¿no? Se tiene que hacer antibiogramas, procedimientos que, como usted comprenderá, son protocolos que se tienen que seguir, ¿no? Y lamentablemente no se hace un adecuado seguimiento. Es por eso que el Colegio Químico Farmacéutico, juntamente está proyectando campañas de sensibilización a la población, ¿no? Siempre para poder tener en cuenta que no se automediquen, siempre consultando la opinión de un profesional médico, ¿no?, o farmacéutico, ¿no? Eso sería. Claro que sí, ¿no? Y bueno, vamos a aprovechar esa imagen tan completa que nos colocas ahí sobre que los riesgos de la automedicación, ¿no? Tú pones ahí, lo que parece inofensivo puede dañar tu salud, y creo que es muy cierto, ¿no? Sí. Sobre todo ahí lo que pones al medio, ¿no? ¿Qué es la automedicación? Tomar medicamentos sin prescripción, ¿no? Claro, eso es lo que, como lo estaba comentando, el propio nombre, automedicarse, que significa uno propio mismo toma decisiones de tomar medicamentos sin una consulta profesional de un médico, y mucho menos de un farmacéutico, ¿no? Lamentablemente, como les digo, es un problema que ya se viene acarreando desde varios años, un problema de salud pública, y es que los riesgos de la automedicación, como lo ven ustedes ahí en la pantalla, son 6 puntos, incluso más. Podríamos ahondar en el tema, cuáles son las consecuencias, ¿no?, los riesgos, los peligros, el diagnóstico que van a repercutir en el diagnóstico incorrecto, ¿no? Lamentablemente, y también en lo que es enmascaramiento de enfermedades, efectos secundarios, para producir interacciones medicamentosas y resistencia a antimicrobianos, que es un problema hoy en día, que es un problema real y que lamentablemente es una causa de muerte, porque realmente no hay opciones más de tratamiento para poder abordar a un paciente que ya tiene resistencia bacteriana, ¿no? Se tiene que hacer, tiene que trabajar con otros antibióticos de última generación, que lamentablemente son de alto costo, y justamente por el tema de la automedicación. No hay un uso racional, no hay una sensibilización, la gente se automedica sin conocimiento, y es por eso que los riesgos que se derivan de este tema, ¿no? Así Sí, es. sí. Como dice ahí, la realidad en cifras estadísticamente son alarmantes, ¿no? Y es una práctica que se ha globalizado, ¿no?, y que pone en riesgo la salud pública, como lo estaba comentando. La mejor decisión hoy en día, para cada uno de ustedes, ¿no? ¿Quién no quiere tener una adecuada salud, ¿no? Claro, todos nos enfermamos, todos estamos predispuestos a infecciones, una simple gripe, nos tomamos un Panadol y si se nos complica con un proceso infeccioso, una faringomielitis infecciosa, tomamos un antibiótico sin conocimiento. Entonces, siempre debemos nosotros consultar siempre a un profesional de salud, ¿no? Y hacer que él nos derive, nos guíe qué podemos tomar, ¿no? Y no tomar decisiones por nosotros mismos, ¿no? Podríamos seguir hablando sobre el siguiente punto. Por ejemplo, que la magnitud de la automedicación hoy en día, la prevalencia se ha incrementado en un 80%. Es un mal hábito que se ha culturalizado, como lo está indicando, en diversos países de Latinoamérica. Hasta un 80% del pueblo recurre habitualmente a automedicarse de manera informal, antes de poder decidir consultar con un profesional calificado. Esto se debe principalmente a factores como la falta de tiempo, la demora en el sistema de salud, el costo de las consultas y la influencia directa de la publicidad comercial farmacéutica, ¿no? Lamentablemente hoy en día mucho marketing, ¿no? Piensan que tomarte este medicamento le ha hecho bien a mi vecina, le ha hecho bien a
me ha hecho bien. Entonces, por una sugerencia tomamos errores y que nos pueden complicar y enmascarar el, el tipo de complicación o enfermedad que tenemos, ¿no? Debemos siempre tener en cuenta eso, que no es muy bueno automedicarse, ¿no? Podemos tomar hasta un cierto tiempo, podemos hacer un tratamiento paliativo para un proceso gripal, con un Panadol, con un paracetamol, pero de ahí a tomar la decisión de tomar un antibiótico sin una prescripción profesional, eso sería un grave error, genera resistencia. Claro que sí, ¿no? Sobre todo insistimos mucho en los antibióticos porque pues estos combaten las bacterias que nos enferman de muchas cosas, pero las bacterias, por ser unos seres vivos, aunque sean microorganismos, de todas maneras pueden evolucionar y generar resistencia, ¿no? Y eso es lo que siempre nos preocupa, porque si los antibióticos o las bacterias, los microorganismos se vuelven resistentes a ese medicamento con el que los podemos combatir, pues ¿qué nos queda, no? Entonces, como sigue, A ver, la ahí prevalencia está. de las acciones derivadas de lo que es la automedicación son mayormente un 70%, ¿no? Como lo que estamos presentando este círculo, ¿no? Aproximadamente el 70% de las personas acuden a la automedicación, como lo estamos comentando, la mayoría, y esto se deriva pues en efectos colaterales, efectos secundarios adversos derivados de las interacciones medicamentosas, no solamente con medicamentos, sino con los alimentos, con plantas. Entonces es un tema amplio para poder abarcar por qué tomamos decisiones sin conocer, ¿no? Claro que la medicina complementaria, la medicina natural nos ayuda, ¿no? Pero también hay esas plantitas que nosotros tomamos sin conocimiento, nos pueden también complicar nuestra salud porque tienen otros metabolitos que puedan causarnos toxicidad por su uso prolongado, ¿no? Claro que sí, y sobre todo esto que mencionas es muy importante porque a veces no tenemos en cuenta que los medicamentos que tomamos libremente también nos pueden hacer daño en algún momento, Sí. ¿no? Desde que nos genera algún tipo de alergia o reacción cutánea en la piel, o mucho peores también, hasta malestares que podemos tener, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor de estómago y otros más que a veces no se perciben porque no pensamos que quizás es el medicamento el que nos está causando ese problema, ¿no? Sí, efectivamente. Como sigue, vamos a ver que son los principales riesgos clínicos derivadas justamente. Estamos entrando un poquito a ahondar en el tema del punto general que presentamos inicialmente, los más relevantes, ¿no? Que son los principales riesgos clínicos de la automedicación, que es la resistencia y el enmascaramiento. ¿En qué consiste la resistencia? Como usted lo estaba comentando. Hoy en día la gente, más que todo, hay un uso irracional de los medicamentos. Entonces, lo que se trata de difundir mediante esas transmisiones, mediante las campañas que dan los colegios profesionales, tanto el colegio médico y farmacéutico, es sensibilizar, ¿no?, a la población a tener conocimiento para evitar que se automedique y generar lo que es la resistencia antibacteriana. Porque hoy en día, si bien es cierto, las personas toman, no puedo tomar una amoxicilina y con el tiempo sabes que eso me ha hecho bien y de acá de 2 días me vuelve a complicar una infección y voy a seguir tomando, y les recomiendan a la vecina o al amigo ese mismo antibiótico, no está indicada para el problema que le ha prescrito el médico inicialmente al paciente 1. Entonces puede ser una infección viral y un antibacteriano no hace efecto sobre un proceso viral. Entonces, la resistencia bacteriana, hay mecanismos como las bacterias que han generado mecanismos de resistencia cuando se exponen a un antibiótico. En varias oportunidades generan mecanismos de resistencia. Como le dicen, ¿no? El uso incontrolado e incorrecto de estos antibióticos fortalece que las cepas bacterianas patógenas generen mecanismos de resistencia. Y al no completarse las dosis adecuadas, o a veces la gente lo deja porque no hay una adherencia terapéutica, que es un problema de salud también, porque a veces ellos piensan que tomando 1 o 2 días se van a sanar, ¿no? Tienen que cumplir
el tratamiento mínimo de 3, 5 hasta 7 días, como lo que está indicada en la ficha técnica y como el médico también lo está indicando al paciente, ¿no? Ahora, el enmascaramiento de las enfermedades, ¿qué pasa cuando uno se automedica tomando medicamentos sin indicación profesional, ¿no? Mitiga temporalmente los síntomas, como el dolor y la fiebre, sí, ¿no? Yo me puedo tomar por un proceso febril un paracetamol, y si es refractario me puedo tomar un metamizol, ¿no? Pero ¿qué pasa? No estoy yendo a un médico, claro, solamente estoy consultando porque es un antibiótico, es un antipirético que puede bajarme la fiebre, pero estoy enmascarando el problema que es el infeccioso, ¿no? Pasa el efecto y vuelve el proceso infeccioso. Si mientras no se abarque lo que es el proceso infeccioso, la enfermedad va a seguir, ¿no? Y esto a veces retrasa lo que son los diagnósticos, ¿no? Y se complica más el problema de salud de las personas. Claro que sí, ¿no? Y no solo con los antibióticos. A veces no queremos que nada pues nos duela y tenemos muchos analgésicos y seguimos tomando. Por ejemplo, me duele siempre la espalda, pero siempre me tomo esta pastilla, o me pongo esta inyección, pero no estoy viendo por qué me duele la espalda, ¿no es cierto? Sí, sí, eso y a es. veces pasa eso, ¿no? O tengo un síntoma así como que me molesta un poco al orinar, capaz es infección, voy a la farmacia, compro, y nunca supe si fue infección o fue otra cosa, ¿no? Igual en el estómago, ni qué hablar con los resfriados, que seguramente es lo que más sufrimos, de lo que más nos enfermamos, ¿no? Entonces ahí no nos damos cuenta, pero el tomar medicación sin tener una guía adecuada, lo único que puede hacer es en ocasiones hacer que la enfermedad sea grave, porque no estamos viendo realmente el por qué nos está dando eso, ¿no? ¿Por qué tenemos esa sensación, ese síntoma? Sino que simplemente, como no lo queremos tener, tomamos una medicación y listo, ¿no? Y eso pues siempre tenemos que cuidarnos mucho, ¿no? Efectivamente. Como sigue en la siguiente presentación, vamos a ver más sobre el tema. A ver, justamente el automedicarse, ¿no? A veces no sabemos qué cantidad del medicamento podemos tomar y en qué cantidad tiene el efecto terapéutico, ¿no? Sin conocimiento profesional puede producirnos una toxicidad, ¿no? E interacciones derivadas de las interacciones, reacciones adversas. Entonces, esa toxicidad lamentablemente puede dañar nuestro hígado. Por ejemplo, el paracetamol, en la dosis máxima por día 4 gramos vía oral, divididos en cada 6 hasta cada 8 horas, pero yo no me puedo exceder de esa pauta posológica, ese intervalo, porque el uso prolongado puede dañar pues, a nivel hepático, hay metabolismo. Todos los medicamentos, todo lo que son alimentos se metabolizan a nivel hepático, y justamente una persona, puedo decir comentar un caso, por ejemplo, una persona que es bebedora alcohólica y toma alcohol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, pero su mecanismo en bajas dosis es inhibidor, inductor enzimático. Entonces se metaboliza justamente el paracetamol justamente a ese nivel, ¿no? El nivel hepático, un citocromo PC450. ¿Y qué pasa? Al actuar solamente el paracetamol sobre el hígado, ¿no? Va a hacer que libere metabolitos tóxicos, y es muy hepatotóxico. Entonces, por eso es que no podemos automedicarnos sin un conocimiento. En otro caso de los gastrolesivos, por ejemplo, que son los antiinflamatorios no esteroideos, también uno toma medicamentos de esta índole, naproxeno, ibuprofeno, y el paciente toma sin una recomendación cómo tomarlo antes, después de las comidas. Entonces eso genera que produzca úlcera gastrodenal, ¿no? Por su mismo mecanismo, estos medicamentos son gastrolesivos. Entonces hay que siempre consultar con un profesional farmacéutico para ver cómo podemos tomar, cuál es la pauta, cuál es la dosis. Entonces es por eso que lo estaba comentando, ¿no? Puede producir daño hepático crítico o hemorragias digestivas que son inducidas por los antiinflamatorios tradicionales, como son los antiinflamatorios no esteroideos. En la siguiente, como podemos ver, que las rutas de la complicación derivadas de la automedicación, por ejemplo, tenemos ahí ante un síntoma simple, nosotros ¿qué hacemos, no? Aparece una molestia leve y recurrimos al botiquín casero
o a la sugerencia de un conocido, ¿no? Sin conocimiento. ¿Qué puedo tomar? Le dice, no, esto tómate para el dolor y le va a calmar, ¿no? Por el efecto del medicamento. Pero experimenta un alivio parcial, transitorio, que genera una falsa seguridad en el paciente. El siguiente sería sobre el avance de la patología subyacente, sigue su evolución destructiva sin necesariamente en el organismo, ¿no? Y en la fase crítica, que es la crisis, acude a emergencias con un cuadro avanzado de lo que tenía un problema de salud inicial, que era un simple proceso gripal, se complica ya no por el proceso de la enfermedad, sino por el problema que el medicamento le está causando a largo plazo. Ajá. Así es, ¿no? Entonces ahí vemos que cuando tenemos un síntoma, lo cubrimos con alguna medicación, tenemos alivio, pensamos que estábamos bien, pero internamente puede seguir avanzando alguna enfermedad y terminar pues en algo malo, ¿no? Que si bien es cierto, no pasa en todos los casos, sí en lo suficientes como para que tengamos cuidado con ello, ¿no? Sobre todo recordando lo que nos acaba de comentar también Yuri, el químico farmacéutico, ¿no? De que la gran mayoría de medicamentos se metabolizan a través de nuestro hígado. Y si nosotros constantemente estamos dándole al hígado que metabolizar, pues de alguna manera lo podemos empezar a dañar por exceso pues de medicación. Y fuera de eso, ni qué decir de otras cosas, ¿no? Además de que hay fármacos, medicamentos que son de alto riesgo, pero la gente nunca piensa que puedan ser realmente de este alto riesgo o que puedan dañar a la salud. Uh-huh. Efectivamente, vamos a continuar hablando sobre el tema, porque es un tema muy, como lo estás comentando, es muy interesante para poder difundir y quiero que la gente, ¿no? Que las personas que ven Vidahuasi, ¿no? Gracias a ese centro médico, ¿no? Se culturicen sobre lo que es el tema de la automedicación. Los fármacos de alto riesgo son amplios, ¿no? Como lo estamos acá hablando de 3 tipos de medicamentos, grupos terapéuticos, analgésicos, ibuprofeno y AINES, ¿no? El paracetamol es débilmente antiinflamatorio, pero es hepatotóxico cuando se excede de la dosis. Los AINES, en este caso cuando hablamos ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, estos tienen que seguirse una pauta posológica según indicación médica, porque su abuso de manera indiscriminada puede producir, por ejemplo, gastritis, ¿no? Severa, úlceras sangrantes, daño irreversible, porque también alteran lo que es el perfil de coagulación, ¿no? Si se toma con anticoagulantes, entonces la persona, cuando se va a hacer una intervención quirúrgica, no va a dejar de sangrar, de hemorragia, ¿no? Ahora, lo que es en el grupo de alto riesgo, también tenemos acá los antibióticos, que son de amplio espectro, ¿no? que hemos indicado de un inicio. El uso de antibióticos indiscriminado no te va a solucionar un proceso viral, no tomar antibacteriano, ¿no? En antibióticos se indica para un proceso infeccioso bacteriano, no viral. Entonces de nada nos va a servir que tomemos una amoxicilina, una cistromicina o ampicilina si yo tengo un proceso viral, no me va a hacer efecto. Más que todo voy a simplemente a complicar y fatigar lo que es mis órganos, mi hígado y de nada me sirve una medicación innecesaria, inadecuada, sin indicación médica profesional, ¿no? Ahora, lo que es en este caso, que es también un tema de salud pública, que son el uso de ansiolíticos y sedantes respecto a lo que son medicamentos psicotrópicos y estupefacientes. Pertenecen a este grupo lo que son las benzodiazepinas, que son indicadas bajo prescripción médica especializada de un psiquiatra, ¿no? Que no podemos nosotros tomarnos estos tipos de medicamentos porque son de estrecho margen terapéutico. Me refiero a que tomando más de 2 miligramos nosotros podemos producir depresión respiratoria, cardiorrespiratoria, y el paciente puede producir, complicarse con una muerte, ¿no? En este caso hablamos pues de derivados de las benzodiazepinas, el diazepam, clonazepam y bromazepam, entre otros hipnóticos y sedantes, y lo que generan tolerancia psíquica, dependencia psíquica, física, entonces por su uso prolongado y crónico, ¿no? Podemos seguir viendo también
no, siguiente. En la siguiente. Pero vamos a ir viendo, por ejemplo, ya, ahí, está bien. Entonces, ¿cuál es el rol del profesional de la salud? ¿No? En este caso, Claro. del farmacéutico, estamos involucrados acá todos, ¿no? Licenciadas, todo lo que son profesionales que estamos relacionados con la prescripción en el caso de los médicos y la dispensación en el caso de los farmacéuticos. Los odontólogos también prescriben, y entonces deben tener conocimiento sobre lo que es la farmacología clínica y la farmacocinética para poder nosotros ver, ¿no? Cómo abarcar el adecuado tratamiento, antibiótico-terapia, tratamientos correctos, ¿no? ¿Y cuál es el rol de nosotros en este caso? Es en el diagnóstico correcto. La intervención oportuna de los médicos y farmacéuticos y otros profesionales de la salud previenen la aparición de las interacciones medicamentosas y reacciones adversas fatales, ¿no? Hay que fomentar la cultura de no consumir medicamentos que son sobrantes, ¿no? Estos medicamentos sobrantes a veces son almacenados en lugares en los cuales no tienen condiciones adecuadas de temperatura o humedad, entonces ya estos medicamentos pierden su efectividad, su eficacia terapéutica. Entonces no podemos tomar por una simple sugerencia, me ha recomendado mi amigo, mi conocido que tome esto y me ha hecho bien, a ella le ha hecho bien, entonces a mí también me hará bien. Eso es un grave error, ¿no? El profesional es el único que puede evaluar el caso con bases científicas sólidas, ¿no? Ahora, si tienes preguntas, ¿no? Vamos a abarcar unas preguntas, 5 preguntas generales, y pueden ustedes también consultarnos para poder resolver sus dudas, ¿no? Claro que sí. Bueno, todo ello siempre va a conllevar a que podamos mejorar la manera en cómo tratamos nuestra salud. A veces yo sé que es complicado sacar una cita médica, o tenemos que pedir permiso en el trabajo, o si son nuestros hijos, no queremos que falten al colegio. Sin embargo, pues cuando uno lo pone en la balanza entre estar sano o seguirse medicando, pero sin saber qué va a suceder con la medicación que vamos tomando, definitivamente pues tenemos que aprender a escoger de que a veces no lo más rápido puede ser lo mejor que nuestro cuerpo va a necesitar. Si es cierto que es una dolencia pues muy pasajera y muy esporádica, y de pronto por ahí te tomas un analgésico, está bien, ¿no? Pero hay prácticas que se hicieron, como por ejemplo, de pronto alguna vez se difundió de que todos debían tomar aspirina y no sabían que la aspirina tomada por un tiempo largo lo que provocaba era que la sangre pues no coagulara, ¿no? Sí. Entonces, a veces ante una emergencia y no sabemos por qué el paciente sigue sangrando, bueno, estuvo tomando aspirina y nadie sabía porque no lo tenía prescrito, porque no debía tomarlo, lo tomó porque pensó que era mejor para el corazón, por ejemplo, ¿no? No es que sea un mal medicamento, sino que no es para todos, y eso es algo que también debemos de promover nosotros. Lo que a ti te hace bien no necesariamente le va a hacer bien al que está a tu costado, a tu esposo, tu esposa, tus hijos, abuelitos, y sobre todo porque tenemos grupos de vulnerabilidad como los niños pequeños y los adultos mayores, ¿no? Así tal cual como los niños pequeños tienen un hígado que todavía es inmaduro, que no procesa tan bien los medicamentos y que hay muchos medicamentos que pueden dañar al niño y su crecimiento, hay muchos abuelitos que su cuerpo ya no funciona adecuadamente, como quien dice, como nuevo, como a los 20, y debemos de ser también mucho más cuidadosos para el momento de darle medicación a los adultos mayores. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Quería acotar también justamente, muy importante tener en cuenta, ¿no? La dosis del medicamento, la concentración. Por ejemplo, en el caso como lo comentabas tú, Andrea, sobre lo que es la aspirina, como todos conocen, ¿quién no conoce la aspirina, no? La famosa aspirina de 100 y de 500. Las concentraciones en la presentación que se dan en la industria farmacéutica y al mercado como producto terminado es de 100 y de 500. Entonces, ¿qué pasa en la aspirina de 100 miligramos? ¿Por qué tiene esa concentración, esa cantidad? Esa cantidad el medicamento se indica para problemas, para evitar lo que es pacientes que sufren del corazón, para evitar lo que son como antiagregante plaquetario, ¿no? Como cardioaspirina. Justamente diariamente le indica el médico para que pueda evitar con el tiempo sufra cuadros de
aterosclerosis, ¿no? Evitar Claro. que se O compliquen, eso, los ¿no? famosos trombos, Sí, ¿no? ujú. Que vuelan y que producen tanta Ajá. dificultad en las personas. Pero justo por esa concentración es que causa ese efecto. Ahora, si yo me tomo una aspirina de 500, ¿no? Difiere porque la aspirina de 500 a esa concentración tiene ese efecto analgésico y lo asocian otros en el mercado farmacéutico para lo que es la cefalea migrañosa, aspirina con cafeína para sinergizar el efecto, pero la aspirina de 500, ¿no? Altera lo que es justamente el perfil de coagulación y va a producir sangrado en las personas que, digamos, tienen intervenciones odontológicas, no pueden ser intervenidas cuando están tomando medicamentos que alteren el perfil de coagulación, justamente porque va a producir una hemorragia difusa. Entonces, aparte de que también daña lo que es la mucosa gástrica, porque por su mecanismo de acción, estos inhiben la formación de prostaglandinas y nos producen, nos disponen a producir medicamentos, son gastrolesivos, ¿no? Úlceras. Entonces, justamente hay una frase más famosa que dijo el científico Paracelso, que todo es veneno y nada es veneno, solo la dosis hace la diferencia, ¿no? Que un medicamento, una sustancia, sea veneno o sea medicamento, ¿no? Esta regla del ciclo 16 explica que cualquier sustancia puede sanar o matar según la cantidad que se use, ¿no? Todo depende de la concentración. Vamos a seguir viendo las preguntas. Muy bien. Terminar. Claro que sí. Vamos entonces a nuestro consultorio abierto donde vamos a tener las preguntas del público. Ya. Muy bien, ya estamos aquí entonces en nuestro consultorio abierto y el día de hoy nos encontramos también en compañía de nuestro químico farmacéutico, el doctor Yuri Maldonado, con quien hemos estado conversando sobre la automedicación y sus peligros y qué es lo que sucede con nuestro cuerpo también cuando por ahí pues nos excedemos con alguna medicación. Entonces, ojo que en la automedicación implica desde nosotros mismos recetarnos, le preguntamos a Google, le preguntamos a ChatGPT, le preguntamos a cualquier IA, ¿no? Y por supuesto, pues los infaltables vecinos, abuelitos, tíos, primos que nos recomiendan, ¿no? Entonces, vamos a estar respondiendo a las preguntas que nos han dejado con el público. Así que adelante, por favor. ¿Por qué es especialmente peligroso tomar antibióticos sin receta médica? Uh-huh. Justamente como le estábamos indicando, los antibióticos sin receta médica, nosotros no podemos tener una adecuada guía de qué tipo de infección estamos adecuando, porque los grupos de antibióticos también se clasifican, así como los antiinflamatorios, medicamentos analgésicos. Los antibióticos se clasifican justamente por su mecanismo de acción para cierto tipo de infección. No todos los antibióticos cubren una infección urinaria, foco urinario, una infección foco respiratorio. Se diferencia justamente por su mecanismo de acción, ¿no? Como la pregunta nos indicó la señorita, ¿no? Es el peligro principal de la resistencia bacteriana cuando usas antibióticos sin prescripción médica. El riesgo es que no curas la infección, ¿no?
Los antibióticos solo matan bacterias, no virus, ¿no? Y si tienes gripe o resfriado, no te va a servir de nada, ¿no? Ahora, aparte de que creas la resistencia, las famosas superbacterias, ¿no? Las bacterias de tu cuerpo aprenden a defenderse, ¿no? Del medicamento, porque ellos paran mutando, ¿no? Y se vuelven cada vez más resistentes, y la próxima vez que tú te enfermes, de verdad, este antibiótico ya no va a tener el efecto que está buscando, ¿no? Aparte de eso, que ningún medicamento, ya sea antibiótico o antiinflamatorio, está exento de efectos adversos. Todo medicamento tiene efectos colaterales, ¿no? Depende de la idiosincrasia, a qué tipo de individuo se está dirigiendo. Se presentan reacciones leves, moderadas, hasta graves, ¿no? Que pueden destruir también nuestra microbiota intestinal, ¿no? Que es la benéfica, y pueden producirnos, justo derivado del efecto colateral de la medicación, nos puede producir una infección, una diarrea, ¿no? Pero esto se soluciona tomando lo que son los famosos restablecimientos de la flora, ¿no? Podemos seguir viendo la siguiente pregunta, por favor. Vamos con la siguiente pregunta entonces. ¿Los medicamentos de venta libre como analgésicos pueden causar daños graves? Claro que sí, los medicamentos que son de venta libre como los analgésicos nos producen daños graves, porque justamente estábamos hablando, estos por su mecanismo de acción, ¿no? Se metabolizan a nivel hepático, ¿no? Y si tú te excedes de la dosis, produce con el tiempo, ¿no? Hepatotoxicidad. Y más si tú estás tomando alcohol. El alcohol es a bajas dosis, depende de la dosis, a bajas dosis te desinhibe, pero a altas dosis es un inductor enzimático, y justamente metabolizadas a nivel hepático, conjuntamente de manera concomitante tomando paracetamol, va a producirte pues daño hepático grave, ¿no? Entonces tener en cuenta que no podemos tomar medicamentos cuando uno está tomando bebidas alcohólicas. Ahí tener que siempre evitar el consumo conjuntamente, ¿no? Aparte que nos puede producir una infección hepática grave, ¿no? Por eso la resistencia, todo eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos el ibuprofeno y el naproxeno, que son los más conocidos, que porque su uso prolongado a dosis altas nos puede provocar lo que son úlceras gástricas, justamente por lo que estaba comentando, por su mecanismo de acción, porque estos medicamentos son antiinflamatorios, son analgésicos, tienen acción antiinflamatoria, pero por su mecanismo evitan que se forman las prostaglandinas y nos predisponen a sufrir lo que son las úlceras, porque estos medicamentos son gastrolesivos. Entonces siempre debemos consumirlos después de los alimentos, según la indicación médica. Así es, ¿no? Sobre todo porque cada medicamento se usa para algo, pero uno tiene que pensar, si yo necesito tomar analgésicos constantemente porque sufro de muchos dolores, pues no es mejor saber por qué tengo tantos dolores en vez de seguir tomando la medicación. Eso es algo que también debemos de ser conscientes, ¿no? Si constantemente necesitamos usar una medicación, algo debe estar pasando. Igual con la parte de los antibióticos que mencionabas, ¿no? Si constantemente me estoy enfermando y uso antibióticos, ¿por qué me estoy enfermando tanto, no? Sí. Y eso, pues definitivamente tenemos que hacer así como la introspección y decir, ok, algo está sucediéndome y necesito ver que estas cosas que estoy tomando realmente me estén haciendo bien. Y para ello mínimamente debo de saber por qué las estoy tomando, ¿no? Claro, tenemos que tener conocimiento, por eso estamos ahora transmitiendo, justamente por un tema de sensibilizar a la población, de que siempre consulten a su profesional, a un médico o un farmacéutico, ¿no? Porque nosotros estamos calificados para poder ayudar y abordar el tema y guiarlos y derivarlos a un especialista, ¿no? Porque si el problema persiste, el tomar una medicación sin conocimiento te puede complicar tu salud, más que solucionar. ¿Podemos seguir viendo la siguiente pregunta? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué las dosis en adultos no deben utilizarse en niños? Qué buena pregunta. Muy bien. Las dosis normalmente, como su nombre dicen, las dosis varían. Las dosis en adultos y niños, justamente por la madurez, por el desarrollo mismo del niño, ¿no? Ellos no tienen la misma capacidad que ya un órgano desarrollado. Justamente la población vulnerable, niños y ancianos, en el caso de los niños, están en pleno desarrollo. Y las dosis son, para ellos, no puede compararse, no se le puede indicar la misma dosis que de un adulto, y tampoco a la de un anciano.
¿no? Si tiene que hacer un ajuste de dosis según su peso, y esto lo hace un profesional médico, ¿no? Por ejemplo, para tener un conocimiento, una práctica, por ejemplo, yo me tomo paracetamol 500 a 1 gramo para un dolor, como analgesia, una cefalea, pero yo no le puedo dar esta misma cantidad a un niño. ¿Por qué? Porque su órgano no está capacitado para recibir esa cantidad de dosis. Entonces se le tiene que dar en gotas, que es la concentración en gotas, 2 gotas por cada kilo de peso a un niño según su peso corporal. Para un peso, por ejemplo, de un niño de 20 kilos, yo le puedo hacer la dosis práctica de 2 gotas por cada kilo de peso, entonces tengo que darle así, ¿no? Claro, Entonces, o sea, médicamente ya está comprobado lo que el organismo del niño puede tolerar y puede procesar, porque a veces pensamos que tomando mucho más medicamentos va a ir mejor, pero no necesariamente es así. A veces decimos, uy, me recetó solo este poquito, me dio solo que le dé a mi niño 2 o 3 ml, ¿no? Mejor le doy el vasito completo, ¿no? Y ahí no estamos percatándonos de que al niño se le ha dosificado de acuerdo a su peso. ¿Por qué? Porque el peso está muy relacionado también con el crecimiento, y eso es lo que nos permite a nosotros poder brindar una adecuada dosificación, un adecuado medicamento. Muy bien, excelente. Sigamos debatiendo el tema, porque es muy interesante hablar sobre lo que es este tema, y es para el bien de cada uno de ustedes, ¿no? Conocer, culturalizarse sobre este tema de la automedicación para tener un uso racional de los medicamentos. Y justamente en aras de permitir que no se genere la resistencia y tolerancia a los antiinflamatorios, es que el Colegio Químico del Perú ha hecho que se prescriban los medicamentos antibióticos con receta médica, y no van a salir estos si no se presenta una receta médica, siempre debe ser con prescripción profesional. Entonces nosotros no podemos tomar decisiones, claro, uno es dueño de su cuerpo, hay boticas informales, ¿sí? Te venden el antibiótico que tú quieres y hasta el ansiolítico, ¿no? Pero sin conocimiento te puedes hacer daño. Nosotros siempre hay que consultar para tener el diagnóstico, abordar el problema de salud de manera correcta. Así es. Muy bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con las siguientes preguntas. Ya llegó Vidahuasi TV y puedes encontrarnos en Cusco, canal 43.1, Valle Sagrado, canal 4 y en Impecable por el canal 16.3. Somos el primer medio cultural y de salud del Perú. Somos Radio y Televisión Vidahuasi. Bueno, me llamo Camila Ángela. Bueno, al inicio sentí que era un poco incómodo, pero es algo necesario. El doctor que me atendió fue súper paciente, me recomendó muchas cosas y considero que estuvo muy bueno. Creo que es muy necesario porque siempre tenemos malestares y no esperar que nos llegue a tener malestares fuertes, sino que siempre hacer la revisión mucho más antes para prevenir. Me atendí con un doctor y el doctor fue muy amable, paciente, me recomendó muchas cosas. Y en el otro, a mi hermana la atendió una doctora, también fue muy amable. Como es una niña pequeña, creo que la atención fue muy buena, la hizo sentir cómoda. Sí, aparte de que la atención es muy buena, los doctores son muy capacitados, veo, y así que sí, lo recomiendo bastante. Estamos en el corazón del Valle Sagrado, un entorno que inspira y conecta ideas. Aquí nace Plaza Yanaguara, un espacio pensado para eventos que dejan huella. Encuentras respaldo, organización y un equipo que cuida cada detalle de tu evento. Estamos en una ubicación estratégica en uno de los destinos más importantes del mundo. Con conexión directa a todo el Cusco. Un centro de convenciones versátil, con capacidad, tecnología
y espacios pensados para grandes encuentros. Cada evento se convierte en una experiencia. Con cultura, gastronomía y espacios que generan conexiones reales. Contamos con red hotelera, logística integrada y soporte médico para que todo funcione sin preocupaciones. Porque cuando todo está bien pensado, tú solo te enfocas en lo importante. En Plaza Yanaguara lo tienes todo. Muy bien, estamos de retorno entonces y seguimos en nuestro consultorio abierto porque tenemos más preguntas, así que adelante con las preguntas. ¿Los remedios naturales o las plantas medicinales son 100% seguras si se toman sin control? Sí, no, efectivamente las plantas que son las terapias complementarias, las plantas medicinales no son seguras, ¿no? Como lo que estamos presentando. ¿Podrías proyectarla, por favor, para poder tener? Ahí está. ¿Por qué? Porque justamente las plantas, los remedios naturales, al no estar estandarizadas, estas plantas en su composición tienen metabolitos que son tóxicos y que también otros que son benéficos, ¿no? Son los beneficios secundarios se conoce. Pero si tú lo tomas de manera prolongada sin un conocimiento previo, estos te pueden dañar, pues, ¿no? Y aparte que estos, tomarlos conjuntamente con medicación, también va a alterar, va a producir interacciones medicamento-planta, ¿no? Justamente el mayor mito es pensar que si es natural no hace daño, pero los riesgos reales incluyen falta de control de dosis, una planta o hierba, como lo conocen mayormente, ¿no es cierto? La cantidad, nuestros incas también usaban lo que es las plantas, pero ellos también desconocían de qué estaban tomando, lamentablemente. Pero, por ejemplo, la hoja de coca tiene efecto analgésico, ¿no? Pero también la cocaína, que es el alcaloide, tiene efectos dependientes, ¿no? Pues eso, hoy en día, ¿no? Se usa para otros fines. Entonces, las plantas o hierbas, la cantidad de principio activo varía según la época del daño, no es la misma. Según las tierras o según donde se esté extrayendo, ¿no? Aparte de que produce interacciones medicamentosas, muchos productos naturales, por ejemplo, alteran el efecto de los fármacos. Por ejemplo, la ginkgo biloba, que es la que más conocido, ¿no? O el jengibre, que es el famoso quión, su exceso, ¿no? Puede potenciar los efectos anticoagulantes. Si tú estás tomando, digamos, naproxeno y estás tomando quión, ese efecto va a potenciar el efecto antiadherente plaquetario y va a alterar el perfil de coagulación, produciendo hemorragias o sangrados, ¿no? Aparte de que falta la regulación. Justamente estos productos naturales no tienen una regulación estandarizada, ¿no? Estos son embotellados sin un proceso de control de calidad, no tienen a veces registro sanitario, y es que por eso que no garantiza, esos productos naturales no garantizan que te hagan bien, más allá de solucionarte, te pueden también complicar tu salud. Así es. No cometamos el error de pensar que todo porque es natural o son hierbas es bueno. Recuerden que muchos medicamentos se extraen de las hierbas, y es verdad, pero porque ya han pasado un proceso que los hace seguros para el consumo, y esa es la diferencia, ¿no? No es que la hierba sea mala, pero no siempre ha pasado el proceso que corresponde a que el cuerpo lo pueda asimilar correctamente. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la automedicación de forma específica a los adultos mayores? Bueno, la automedicación en los adultos mayores, como es el mismo ejemplo de los niños, ¿no? Es el desconocimiento. Justamente en los adultos, su función hepática y renal, a los adultos mayores, que estamos hablando acá de la población,
de 60 para arriba, podemos tomar ese intervalo, ya no depuran como un joven de 20 a 30 hasta 40 años. Su función hepática renal se disminuye justamente por el proceso del envejecimiento. Entonces, en ellos es más complicado, ¿no? Tenemos que hacer también ajuste de dosis porque ellos ya no absorben igual que un joven. Por ejemplo, si yo le doy a un adulto mayor que tiene 70 años, ya no va a absorber de la misma cantidad que un joven, porque justamente su tracto gastrointestinal, sus velocidades ya están envejeciendo. Entonces es por eso que preferí darlos en jarabe, ¿no? O en polvo, ¿no? Cápsulas de gelatina, que ya es más accesible para ellos. Se distribuye mucho mejor y se absorbe mucho mejor. Darlos sobre esa presentación o forma farmacéutica, tenemos que evaluar siempre la edad del paciente, ¿no? No podemos darle la misma cantidad tampoco de medicación a un adulto mayor de edad que a un joven, ¿no? Justamente por el tema del envejecimiento y porque su función hepática y renal ya están disminuidas. Siempre se tiene que hacer exámenes previos también, cómo está su actualamiento de creatinina, cómo está depurando, ¿no? Para tener conocimiento y poder hacer ajuste de dosis. Claro que sí, ¿no? Recordar, así como lo mencionábamos, que los abuelitos también necesitan un trato especial con los medicamentos, como los niños, porque su cuerpo pues ya no responde como un adulto joven hacia la metabolización de estos medicamentos, y por lo tanto es más fácil, digámoslo así, que el medicamento le haga daño, ¿no? Muy bien. Bueno, ya estamos llegando entonces al final de nuestro programa. Vamos a nuestra sección de los tips para que el doctor Yuri nos pueda dar sus recomendaciones. Muy bien, ya estamos acá en el segmento final de nuestro programa Hablemos de Salud, y queremos también invitar al doctor Yuri para que nos pueda dar todos los últimos tips sobre la automedicación y qué es lo que debiéramos de hacer antes de terminar el programa de hoy. Adelante, Claro, Yuri. claro que sí. Y agradecer de antemano la invitación para poder dar esta charla, ¿no? Para poder motivar a la población a culturizarse, ¿no? Y difundir el conocimiento, porque todo lo que nosotros hablamos es un conocimiento basado, fundamentado en evidencia científica. Nosotros no estamos improvisando sin conocimiento. Entonces, mis recomendaciones, como le indicó en inicio, siempre no te automediques sin conocimiento. Siempre consultar a un profesional capacitado, ¿no? Para poder tomar la mejor decisión. Puedes consultar a un médico, o también puedes pedir otra opinión médica, o también consultar con nosotros, que estamos, el gremio farmacéutico, también tenemos el conocimiento para poder guiarlos y tomar la mejor decisión, ¿no? De su tratamiento, abordar el problema de salud, porque justamente por desconocimiento se generan los problemas relacionados a la medicación, ¿no? Tenemos que nosotros tener siempre en cuenta que la medicación que tomo yo no le va a ser la misma a mi mamá, porque ella es de edad, varía el tiempo, varía la concentración, y no podemos tomar esa decisión tampoco, mucho menos en un bebito, un niño, porque ellos también las formulaciones que se presentan en el mercado son en gotas, en jarabes, justamente porque se hace ajuste de dosis. Entonces, tener en cuenta, ¿no? Cuida tu salud, cuida el mejor tratamiento es la prevención, ¿no? Y qué mejor que prevenir con conocimiento, culturalizándonos en respecto a este tema de la uso racional de los medicamentos, y evitar lo que son estas complicaciones, ¿no? Uh-huh. Sí. Así es, excelente. Ya saben, cualquier duda, consulta, pueden acudir a nuestro centro médico, que con gusto estaremos dispuestos a resolver todas sus dudas. Muy bien, que tengan una excelente tarde. Eso ha sido todo por hoy, Yuri. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Nos vemos pronto. Gracias a todos.